Entonces, al parecer, la reforma policial tendrá que esperar. Una reforma policial que empezó tan estridente y con los tantos deseos que se le veía a Luis Abinader de emprenderla. Pero al parecer, los oscuros sectores tradicionales le han torcido el pulso al presidente. Miren, amigos, el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM cumple 2 años este próximo 16 de agosto. Sí, ya pasaron 2 años. Y la gran pregunta estos días es, ¿cómo evaluar el gobierno del cambio hasta este punto? ¿Cómo evaluar el gobierno de Luis Abinader? ¿Cómo contrastar estos 2 años y contra qué? En este punto conviene dejar de lado las pasiones, la militancia partidaria, si se tiene, los anhelos, las expectativas preconcebidas y ser lo más objetivos posibles para agarrar el objeto de estudio por el justo medio. Debemos remontarnos a la llegada de la pandemia del COVID-19 a principios del año 2020. Una crisis sanitaria que se convirtió en un problema de salud pública que afectó la seguridad nacional en el ámbito de la seguridad sanitaria. La estrategia entonces fue cortar la vía de transmisión viral, controlando así la propagación del patógeno con cuarentenas, cierres de la economía, toques de queda, suspensión de clases y distanciamiento social. Medidas con las que se buscaba evitar esta enfermedad infecciosa. Luego vino la sindemia, ocasionando un nuevo contexto social porque el impacto de la combinación de esta enfermedad infecciosa con otras preexistentes se vio favorecido por condiciones sociales y ambientales, haciendo a la población más vulnerable a su impacto. Así, las personas más propensas a morir o enfermar de gravedad fueron precisamente esas personas que tienen otras enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes, problemas cardíacos, pero también la enfermedad atacaba desproporcionadamente a comunidades empobrecidas de bajos ingresos y a minorías étnicas, justamente donde son más frecuentes enfermedades como la diabetes y el sobrepeso, consideradas de riesgo respecto del COVID-19. Y junto con esto nos cayó el problema económico. El detalle es que la primera etapa de la pandemia, o sea, el problema sanitario, recayó sobre el gobierno de Danilo Medina y el PLD, lo cual no le fue tan difícil gestionarla, pues recursos tenía en ese momento el gobierno dominicano. La parte más difícil de la pandemia se presentó cuando tomó cuerpo la sindemia, con el contexto social creado. Y esto justamente le correspondió gestionarlo a Luis Abinader, un presidente sin experiencia en estos menesteres. Y es más, en los países con experiencias en pandemias, ninguno se había enfrentado a una epidemia como esta. Sin embargo, el manejo exitoso del gobierno dominicano llevó a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a reconocer este mayo pasado al presidente de la República, Luis Abinader, por la gestión de su gobierno frente a la pandemia del COVID-19. Pero cuando Abinader llega al gobierno se encuentra, además de la pandemia, que ya de por sí era un gran problema, con otros innumerables problemas, como los serios y grandes casos de corrupción, que lo que ustedes han visto en los medios no es todo lo que fue, sino lo que se ha podido probar, pero además una serie de problemas legales con los terrenos donde se habían construido muchísimas escuelas, entre otros problemas que podríamos decir, etcétera, 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 a lo que usted tiene que sumarle la cantidad de errores industriales
que han cometido algunos funcionarios que al parecer no han entendido ni entendieron el discurso del presidente Luis Abinader, tal vez por estar enfocado en sus temas personales y en la capitalización de sus proyectos políticos particulares, y no en acompañar al presidente Luis Abinader en consonancia con su visión política y de gobierno que él ha enarbolado. Cuando usted ve ese universo, que más que gobernando, parecería ser que el presidente Abinader estaba luchando con una hidra de 7 cabezas y metido en el laberinto del Minotauro, pues entonces lo ha hecho bien. Tal vez no excelente, pero sí lo ha hecho bien, porque sin experiencia como gobernante ha sorteado con notas aceptables cada uno de esos obstáculos. Miren una cosa, aquí somos muy dados en decir que cuando una persona externa su opinión sobre algún tema, y principalmente si es un comunicador, es porque tiene intereses o defiende a alguien o algo, pero se me importa lo que algunos mal pensados puedan esgrimir, pues nuestro único interés en esta plataforma es el bien de la nación, es decir, el bienestar común. Y la verdad es que con un horno no apto para galletitas, Luis Abinader se graduó con notas aceptables de presidente y ahora, el 16 de agosto próximo, su administración llegará a la mayoría de edad, pues cumplirá 2 años, que es la mitad del periodo presidencial. Porque como analista, yo no puedo analizar el país en función de mi situación o realidad, de cómo yo me siento, sino en función de la realidad del país o lo que es igual, la realidad general. Y usted no puede ni debe caer en la mezquindad para poder mantener el nivel y la objetividad. Y esto nos permite incluso ver algunas debilidades que se pueden mejorar o corregir. Por ejemplo, ustedes siempre me han escuchado decir que el presidente Luis Abinader es el mejor relacionador público de su propio gobierno, pero eso no es un piropo, es porque la oposición política nacional ha actuado con ventaja aprovechando las debilidades del gobierno del cambio, principalmente en el ámbito comunicacional, pues los comunicadores del gobierno han fallado al no comunicar de manera asertiva y efectiva los aciertos del gobierno. Ejemplos sobran, podemos citar uno, dos o tres. Uno es el verdadero significado de la justicia no partidista. El gobierno ha fallado en comunicar la amplitud de lo que significa tener un ministerio público independiente. No ha explotado esa arista. Otro es la disposición de elevar la cobertura de los gastos médicos catastróficos de 1 a 2 millones de pesos por cada una de los eventos cubiertos en el Plan Básico de Salud, lo que beneficia a más de 7 millones de dominicanos en sus respectivos regímenes en el Seguro Familiar de Salud. Con esa medida se cumple con el mandato del artículo 61 de la Constitución y los compromisos internacionales de que somos signatarios como Estado, de que los sistemas de salud deben ser universales y gratuitos. Pero los comunicadores han fallado en dar a conocer esa conquista que beneficia al país y se disgregan en responder a asuntos sin mayor trascendencia. Hay otros aspectos que tienen que ver con la imagen que proyecta el gobierno, que lo hace ver a veces como fuertemente oligarquizado y comprometido con sectores poderosos que no tienen a las personas como centro de las políticas públicas, sino más bien que lo que guía sus actuaciones es el interés de sus capitales y de incrementar sus patrimonios. Si el presidente Luis Abinader quiere avanzar en su proyecto reeleccionista de cara al año 2024, tiene que enfrentar eso de manera inmediata y cambiar la imagen del gobierno por la de un ejecutivo más cercano a los desposeídos de la fortuna.
Cuando usted ve todo ese universo, se puede dar cuenta que ha sido un gobierno en sentido general regular y aceptable, y que los fallos o debilidades son fácilmente subsanables y corregibles. Señores, mientras el mundo se desgrana allá afuera, nuestra economía tiene proyectado crecer este año, lo que significa que ha habido un buen manejo de la macroeconomía. Entonces, lo que se debe hacer es exigir al gobierno una mejor distribución de la riqueza que genera ese crecimiento económico, que hasta ahora todos los gobiernos dominicanos en los últimos 24 años han fallado. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto góndolas vacías en los supermercados. Aquí eso todavía no ha pasado. Se han disparado precios, eso es cierto, pero estamos abastecidos. Y hemos visto estos días tomando medidas con las tasas de interés para enfriar la economía. Y de eso hablamos ya en esta plataforma. Y le voy a dejar el enlace de esa entrega por acá. En términos generales, la actuación del gobierno ha sido aceptable y queda por mejorar, entre otras cosas, esas debilidades que hemos señalado. Pero el desastre administrativo y financiero que había aquí en República Dominicana y que encontró Luis Abinader no era pequeño. No es que todo está bien y no hay problemas. No he dicho eso, no hemos dicho eso. Hay que crear empleos y mejorar el ingreso, entre otras necesidades, pero en términos generales y mirando el complejo entorno internacional y el interno, en la falta de compromiso de algunos funcionarios, el gobierno avanza en sus metas y puede ser catalogado como aceptable hasta este momento, y con el oído puesto en el corazón del pueblo. Estamos en Patreon para aquellos que quieren que Alfredo en Directo siga adelante. Puedes apoyarnos con el soporte vital de tus aportes desde $1 para seguir contribuyendo a una mejor sociedad. Ahora mismo puedes entrar en la etiqueta que te dejo por acá. Al hacer clic en ella, accederás al universo de opciones con las que puedes apoyarnos con los gastos en que incurrimos para seguir entregando nuestra opinión disruptiva y con sentido crítico. Gracias además por suscribirte, activar las notificaciones, comentar nuestras entregas, compartirlas y darle like, pero sobre todo por darnos tu valioso tiempo. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono, que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. La familia Alfredo en Directo crece y hemos activado el canal Efecto Global para tratar allí los temas internacionales. Cada domingo a las 8 de la mañana encontrarás en Efecto Global el mejor análisis internacional. Usted encuentra el enlace de acceso debajo en la página principal al entrar a este canal y también en la descripción de este video para que entres y te suscribas. Muchísimas gracias por suscribirse, activar las notificaciones, darle like a nuestro contenido y compartirlo. Miren amigos, con la llegada de Luis Abinader a la presidencia de la República en el año 2020, envuelto en los anhelos, llegaba también la esperanza de una modernización y profesionalización de la Policía Nacional, que él mismo había anunciado tras años de escándalos y denuncias de corrupción en el cuerpo del orden. Los primeros pasos fueron exultantes. El 6 de abril del año 2021 se nombró un grupo de trabajo con un nombre rimbombante, Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional. A pesar de algunas críticas que vertimos sobre la conformación de dicha comisión, sobresalía por lo menos nuestro gran amigo Ricardo Nieves, que la conformaba.
El 13 de diciembre del 2021, más adelante, esa comisión entregó al presidente Luis Abinader su informe con propuestas para mejorar el cuerpo del orden, lo que incluía reforzar la capacitación a los agentes y ahondar en la carrera policial. Sin embargo, ese mismo día, el presidente Abinader sostuvo que los cambios serían graduales a mediano y largo plazo, pero más a largo plazo, y que cuando ocurriera sería un paso gigante hacia la modernización del país. Mientras todos esperábamos impactantes por ver el arranque de la reforma, el 11 de enero de este año 2022, el presidente creó la Comisión Ejecutiva para la implementación de las políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional, cuyo objetivo fundamental era poner en ejecución el diseño concebido por la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía, que habían entregado en diciembre pasado. En medio de la espera del arranque en que se encontraba la sociedad dominicana, para mediados de junio de este año, José Vila del Castillo, comisionado para la reforma de la policía, informaba que el proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional había alcanzado importantes avances. Sin embargo, la sociedad aún continuaba esperando. Ahora, este pasado lunes, el presidente Luis Abinader recibió el plan estratégico para la reforma educativa de la Policía Nacional, que según explicaron implica acciones a mediano y otras más inmediatas, entre las que destacan un paquete educativo de 3 meses para compensar la deficiencia formativa actuales del policía en servicio. Se habla de 35,000 policías de todos los rangos. Son 1,400 cursos que serían impartidos por 160 profesores para que los policías aprendan sobre uso de la fuerza, derechos humanos, ética, armas letales y no letales, manejo de conflictos, inteligencia emocional, entre otros temas. Todo esto se enmarcaría en una estrategia para la reforma educativa de la Policía Nacional, que buscaría un nuevo modelo educativo policial en un plazo de 6 años. Pero, mientras tanto, irían introduciendo mejoras académicas inmediatas como estas, que beneficien la calidad del desempeño policial y el clima de seguridad ciudadana dentro de un plan de reestructuración de 18 meses. Miren, amigos, hasta ese punto todo está muy bien, en un esquema general donde este sea uno de los programas, pero la reforma de la Policía Nacional es algo más amplio y que no se puede abordar con medidas efectistas, o no puede abordarse simplemente como un tema de comunicación política. Una reforma educativa podría ayudar a diagnosticar procesos de la situación del sistema educativo policial para, qué sé yo, formular una propuesta para la transformación del Instituto Policial de Educación, el IPE, pero no es una estrategia para transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Una estrategia para la transformación de la policía es mucho, pero mucho más de ahí. La ciudadanía esperaba y espera aún una reforma que lleve la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, que de manera general conlleve el proceso de evaluación y depuración de los actuales agentes del cuerpo del orden, lo que dará como resultado, obviamente, la expulsión de una proporción de sus miembros por carecer de aptitud con P y actitud con C para el servicio de policía. Entonces, en esto habrán muchos que podrán ser redirigidos a otras ocupaciones en el gobierno nacional con algunas capacitaciones, pero habrá otros tantos que forzosamente han de ser separados porque su accionar mancilla el nombre de la institución y la moral de los policías honestos.
Es claro que esto puede ocasionar un serio problema porque si no se planifica de manera sistémica, estas personas en las calles podrían sumarse a grupos delictivos y podrían dispararse las estadísticas criminalísticas en el país. Entonces, al parecer, la reforma policial tendrá que esperar. Una reforma policial que empezó tan estridente y con los tantos deseos que se le veía a Luis Abinader de emprenderla. Pero al parecer los oscuros sectores tradicionales le han torcido el pulso al presidente, lo que se hace más evidente en medio de un proceso reeleccionista, donde es muy probable que los estrategas recomendaran que no era oportuno avanzar con una reforma policial para afectar los intereses de esas grandes familias que lucran con el presupuesto de la policía y mucho menos lanzar a la calle a una cantidad de agentes comprometidos con las fuerzas oscuras. Sin embargo, nosotros creemos que si el presidente Luis Abinader por lo menos estableciera Ministerio Público Independiente y reforma policial a rajatabla como norte de su administración, ganaba de calle la reelección sin hacer campaña en el año 2024, porque trabajando con esos dos temas lograríamos la transformación definitiva de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero tu opinión aquí debajo en la caja de comentarios. Si te gustó esta entrega, pues dale like, compártela con tus contactos, pero sobre todo, invítalos a suscribirse a esta plataforma.